El tema de la reencarnación es un concepto que se ha explotado de diversas formas a lo largo de la creación de historias. Este tropo en específico es atractivo para muchas personas que fantasean con que algún día puedan tener la oportunidad de experimentar tal suceso irreal. Y aunque existen muchas personas que no abandonarían sus vidas por la idea poco fiable de viajar a un mundo desconocido, hay otros que darían lo que fuera por esta oportunidad, pero ¿cómo se supone que te deberías de sentir al reencarnar en una historia que no solo tú has escrito, sino que, como una forma de burlarse descaradamente de ti, te reencarnas en un villano de tercera categoría poco importante y que será solo un escalón para el desarrollo del héroe protagonista de la historia? Pues ese es el caso de nuestro para nada afortunado protagonista. Tuvo la desdicha de reencarnarse como el antagonista de su propia historia, un mísero villano que se atrevió a insultar al interés amoroso del héroe de la novela, creando un futuro peor que la muerte. Para aumentar la presión sobre sus hombros, desde el punto de la historia en el que reencarnó, solo le quedan 6 meses antes de hacer contacto con dicho protagonista, estando en un mundo donde es despreciado por todos, incluyendo su propia esposa. El puro hecho de sobrevivir parece una misión imposible. Liuman es el nombre de nuestro protagonista. Deprimido recuerda cómo es que todo en su vida se torció de esta forma. Podemos ver cómo él era un escritor normal, pero un día de repente fue llamado ante una entidad que superaba la comprensión mortal, lo que muchos llamarían una especie de dios. Concretamente el rey del inframundo chino. Lo malo es que al parecer estaba totalmente furioso con él, acusándolo de haber cometido un crimen atroz. Ante estas palabras Liu no sabía qué es lo que estaba pasando o por qué se le acusaba de eso, pues a su parecer nunca cometió nada que sea remotamente parecido a un crimen atroz. Pero el rey del inframundo era implacable y en la conversación se vio involucrada su última novela. Ante esto el prota se sorprende por la mención de tal cosa en dicha situación, pero afirmó que efectivamente acababa de escribir una novela. Recordando que, por presiones de los comentarios de sus lectores, terminó cambiando la historia y facilitando las cosas para el héroe, dándole tesoros totalmente rotos con los que le facilitaba el desarrollo de la historia. Pero justo cuando por fin se uniría como uno con su amante, decidió explotar todo el mundo causando un final abrupto e insípido que a más de uno de los lectores dejó completamente insatisfecho. Entre esos lectores tuvo la pésima suerte que se encontraba el rey ante él, ya que como se suele aburrir mucho, de vez en cuando se distrae con cosas mundanas del mundo mortal, y en cierto punto encontró esa novela, y el final fue más que decepcionante. Si no hubiera hecho un final tan insípido hubiera podido vivir hasta los 90, pero como hizo tal abominación se enfrentará a su juicio final de inmediato. El prota aterrorizado llora inclinándose, estrellando su frente con el piso, rogando una oportunidad más, pues ni siquiera se ha casado, por lo que sería una pena terminar con su vida de tal forma. Ante lo dicho el rey del inframundo se le ocurrió una idea, y con una mirada escalofriante le dice que le dará una oportunidad, incluso tendrá una esposa. Sonriendo dice que lo enviará al mundo de su novela. Una vez ahí tendrá que salvar al mundo de su inminente y trágico final. Por supuesto, si no consigue cambiar el final, se asegurará de que enfrente tormentos impensables por toda la eternidad. Una vez dicho esto, es arrojado sin el más mínimo cuidado al mundo de su novela. Al poco tiempo podemos ver a un joven tirado en el suelo, encima de un charco de agua. Este joven poco a poco comienza a abrir los ojos recuperando la conciencia. Este joven es nada más y nada menos que nuestro prota, sorprendiéndose por ver a un apuesto joven reflejado en el agua. La sorpresa se incrementa al comprender que aquel joven es el mismo, pero no tardó mucho en comprender la situación en la que se encontraba y saber en qué cuerpo se reencarnó. Desesperado por su miserable futuro, solo puede estrellar su cabeza en un pilar cercano, deprimido por estar prácticamente condenado. Pero después del impacto inicial se pone a analizar y recuerda que conoce todo acerca de las cosas como tesoros, eventos, pociones y técnicas. En resumen, sabe todo lo que va a pasar porque es el creador de ese mundo. Con una renovada confianza, sintiendo un rayo de esperanza, se levanta más animado, cuando un paquete le cayó de repente en su cabeza volviéndolo a sentar a la fuerza. Desorientado e irritado por tal ataque voltea a todos lados para ver al culpable, pero se da cuenta que no hay nadie alrededor y al ver con detalle la caja se da cuenta de que es un envío directo del mismo rey del inframundo. Al abrir la caja se encontró con un frasco de pimienta y una nota la cual tenía escrito un mensaje del rey, diciendo que como es muy generoso y magnánimo,
le daría un regalo para demostrar su bondad. Dejando de lado el frasco de pimienta, el prota, aunque algo desconcertado por lo descarada de la nota, comprendió de inmediato el tipo de regalo que se le proporcionó, ya que al igual que en muchas historias, obtuvo un sistema. Este sistema incluso él mismo lo había implementado en su propia novela. El héroe de la novela tenía un sistema que le permitía la compra de casi cualquier artículo. Esto lo ayudó en desmedida para afrontar las difíciles situaciones del mundo. Pero ahora también tenía un sistema similar, lo que le daba aún más confianza en poder lograr su objetivo de sobrevivir. Por ahora necesitaba dinero para poder hacer uso de su sistema, mientras el prota estaba sumido en los pensamientos sobre qué hacer a continuación. Su atención fue atraída por el sonido de los cascos de un caballo que parecía que se acercaba cada vez más a su posición. Sintiendo un repentino escalofrío en su espalda, se da la vuelta para encontrarse con una bella mujer montando un glorioso caballo de combate, pero la hermosa vista se vio opacada por la mirada fría y distante que le dirigía la mujer. Cuestionándolo por encontrarse en ese lugar, preguntando si acaso intentaba volver a escapar, y sin dar una oportunidad de una respuesta, sacó directamente un látigo de su cintura y le exigió subir al caballo. La gente alrededor, como si estuviera acostumbrada a tal escena, solo murmuraban entre ellos preguntándose si el prota recibiría otro castigo. El prota sabía quién era esa mujer enfrente de él, pues era nada más y nada menos que su esposa, o por lo menos del villano en el que reencarnó. Ella es la hija de una familia noble, y a pesar de su juventud es una guerrera a tener en cuenta, pues es una genio que ha destruido a muchos enemigos. En este mundo el sistema de poder se mide en rangos de artistas marciales, y a diferencia de él que se quedó estancado en el nivel más bajo del cultivo, su esposa es una prometedora cultivadora de élite, estando varios niveles por encima de él. Definitivamente encontrar a una mujer tan hermosa y poderosa como ella es muy raro, mientras que él, siendo su esposo, solo es conocido por ser una persona parásito, un hombre que vive a costa de su mujer y le encanta aprovecharse de los débiles, un perdedor en muchos sentidos. Su relación con su esposa es, por decirlo de alguna forma, algo peculiar, pues ella no soportaba ni aprobaba que ni siquiera le tocara un cabello, siendo la única razón por la que están casados sus padres. En los tiempos en los que corría la historia de la novela, los padres del prota y la esposa eran hermanos jurados, y aunque el villano en el que reencarnó el prota es patéticamente débil, su padre por otro lado era todo lo contrario. Junto con el padre de su esposa se enfrentaron y salieron victoriosos en muchos campos de batalla, por lo que pactaron su matrimonio incluso desde antes de nacer, y gracias a que su esposa respetó enormemente a los padres del prota, se ha mantenido casada con él a pesar de todos los defectos. El prota, al recordar la historia de fondo que había imaginado para este par, no pudo evitar sentir algo de pena por la quien ahora es su esposa, pues sabe que si no fuera por el increíble respeto y el honor al que ella está tan aferrada, no hubiera tenido que sufrir tanto y se hubiera divorciado hace mucho tiempo. Además, dentro de medio año el héroe llegaría y atacará la ciudad masacrando a todos, incluyendo a su esposa. En ese momento el villano en la novela comprendió su propia incompetencia, pero ya era demasiado tarde, todo estaba perdido. Pero ahora tiene una oportunidad, aunque algo estrecha, todavía puede ver la luz al final del túnel, y con su sistema cree firmemente que puede cambiar el destino y evitar un final trágico para estas personas. Fuera de sus pensamientos, su esposa le pregunta de una forma más calmada la razón por la que se escapó el día de hoy, preguntando si acaso fue a ligar con alguna mujer o a apostar. Pero el prota estaba sumergido en sus pensamientos para salvar la ciudad, y tomando una decisión sobre qué camino elegir, le pidió 100 monedas de plata. Esto solo provocó una mirada fría en su esposa. Como si hubiera visto lo mismo innumerables veces, le preguntó si acaso planeaba volver a apostar, pero el prota, yendo en contra de lo que ella creería, lo niega indicando que necesitaba comprar algo. Explicó que la ubicación de su ciudad se encuentra en el único camino existente para ir a la capital, estando tan cerca de la frontera, el tráfico de personas que atraviesan su ciudad no es poca. Por lo que si pueden llegar a usar a su favor ese hecho, podían ayudar a las personas de la ciudad y a la vez ganar dinero extra. Esta explicación, junto con la mirada tan aguda del prota, dejó momentáneamente sin palabras a su esposa, pues en todos estos años nunca lo había visto tan serio. Pensando en la posibilidad de que finalmente haya comprendido la situación y teniendo una leve esperanza de que cambiara, se quedó observando atentamente al prota.
El prota al darse cuenta de la situación temió que sospechara que alguien más ocupó el cuerpo de su esposo, por lo que rápidamente trató de aparentar diciendo comentarios despectivos y arrogantes típicos que diría el villano en la novela. Esto funcionó porque la esposa de inmediato bajó la guardia, aunque algo decepcionada porque su esposo no ha cambiado, está algo satisfecha porque por lo menos a su percepción, ha dado el primer paso en la dirección correcta. De esta manera casualmente le arroja una bolsa con 50 monedas de plata, indicándole que no le dará más que eso. En esos momentos la ciudad ha estado afrontando una severa sequía durante años, por lo que se debe de usar el dinero para ayudar a las víctimas. El prota está más que satisfecho por lo sucedido, ya que su único objetivo es ver si es posible usar el dinero del mundo para comprar cosas del sistema. Una vez conseguido su objetivo salió tranquilamente por la puerta principal. Las sirvientas de la casa le preguntan algo escépticas a la esposa si es que acaso todavía tiene fe en el prota. Después de todo ellas creen firmemente que no le dará ningún buen uso a ese dinero. La esposa ahora no está tan segura de lo que pasará, pues tiene una leve sensación de que su esposo realmente ha cambiado. Por su parte el prota ahora se encontraba en el mercado de la ciudad, concentrándose para añadir las monedas en el sistema, y para su fortuna funcionó exitosamente, llenando de alegría al prota. Mientras contemplaba sus futuros movimientos, de repente es sujetado por la mano de un hombre desconocido que apareció de la nada, rápidamente se hace a un lado liberándose de su agarre, y sorprendido arremete contra el extraño. Pero este peculiar hombre se disculpa y aclara que no intentaba nada extraño, solo que de repente lo cautivó el olor de una especie extravagante, afirmando que olía a pimienta de la región occidental. El prota ahora con una sonrisa saca de su bolsa el frasco de pimienta que venía en el paquete de regalo del rey del inframundo. El señor al ver el frasco solo se le hacía agua a la boca, por lo que estaba dispuesto a comprársela al prota. Sin desaprovechar la oportunidad que se presentaba enfrente de él, el prota aseguró que no fue nada fácil conseguirla. El señor sin poder soportar más ofreció comprársela por 50 monedas de plata. Ante esto el prota quedó sin palabras por la sorpresa de un precio tan alto, pero el señor tomó su silencio como que su oferta era demasiado poco, por lo que fue incrementando gradualmente el precio hasta llegar a la friolera cantidad de 200 monedas de plata. El prota aceptó el trato inmediatamente, entablando una nueva relación con quien ahora sabe se llama Sida Cheng, por su apariencia un hombre comerciante con un buen capital, preguntándole si a partir de ahora podría venderle más. De esta forma Da Cheng lleva al prota a su tienda, diciéndole que como regalo de buena fe puede tomar el artículo que desee. Con algo de curiosidad señala una botella en un estante preguntando por su contenido. El vendedor dice que contiene un tipo de semilla floral, diciendo que puede tomarlo, plantarlo y dárselo como un obsequio a su esposa. El prota sintiendo le agradece a su nuevo conocido mientras se despide. Con su sistema analiza la semilla, y se da cuenta de que se trata de una semilla que es capaz de recolectar Reiki, un tipo de energía útil para el cultivo. Riendo para sus adentros está satisfecho por encontrar algo que le es realmente útil. De repente nota que, en el borde superior de la pantalla de su sistema, hay una barra que mide el aura actual tanto de él como del héroe de la novela. Actualmente él cuenta con solo el 2% de aura mientras que el héroe cuenta con el 98%. El aura es la energía del mundo que actúa en favor de dicha persona. Obviamente el héroe de la novela es bendecido por el mundo y con un 100% de aura es prácticamente indestructible. Pero ahora el quien no debería de estar en la historia causó una perturbación restándole aura al héroe. Ese héroe es quien después provoca el final del mundo. Si el aura del prota llega a cero se acabó, por lo que ahora sus pensamientos están ocupados analizando la manera de elevar dicha aura. Mientras iba caminando por la plaza se detuvo al escuchar una conmoción que se libraba a un costado, pues había varias personas rodeando a un hombre que al parecer vendía una espada que es una reliquia familiar, a un costo de 80 monedas de plata. Pero la gente a su alrededor se quejaba del precio elevado ofreciendo como máximo 10 monedas de plata. El hombre al escuchar las ridículas ofertas dijo que en ese caso ya no la vendería. De hecho, si no fuera porque su esposa estuviera enferma definitivamente no la vendería. Pero justo cuando se giró para irse, un par de hombres lo rodearon negándose a que se marchara, así como si nada, exigiendo que dejara su espada. Antes de que las cosas se salieran de control el prota grita para detener el numerito, diciéndole al hombre que si la espada es un tesoro familiar no tendría por qué venderla.
la gente al reconocerlo comienza a retroceder, no por él, sino porque saben quién es su esposa. El prota, ignorando ese hecho, le arroja una bolsa con 100 monedas de plata al hombre y le dice que puede seguir conservando su espada, diciéndole que use el dinero para tratar a su mujer. Esto sorprendió en gran medida a todos los presentes, pero aquel hombre rápidamente le agradeció arrodillándose, asegurando que definitivamente le regresaría el favor. El prota insiste en que no es gran cosa y aleja a todas las personas que solo estaban observando por morbo o tenían malas intenciones. Esto provocó que las personas cuestionaran la cordura del prota, pues el entregar 100 monedas de plata a un extraño es lo más ridículo que habían oído. Sin embargo, para el prota no podrían estar más equivocados, pues a la persona que está ayudando es nada más y nada menos que el ladrón más famoso del mundo, el rey de los ladrones, una persona muy poderosa. Se supone que, en la trama original, esta persona es rescatado por el héroe de la novela y luego de eso se vuelven muy buenos amigos, convirtiéndose en una gran fuerza a tener en cuenta de parte del héroe, por lo que es toda una fortuna haberlo encontrado antes. De esta manera puede estar completamente satisfecho, ya que no solo ganó 100 monedas de plata, sino que además consiguió un tesoro que lo ayudará en su cultivo, y conoció al rey de los ladrones ganándose su favor. Con todo esto hecho regresó de muy buen humor al palacio. Una vez dentro se encontró a su esposa en su entrenamiento diario. Ella se detuvo momentáneamente preguntándole si se había gastado todo el dinero. Pero el prota con una sonrisa le dice que en lugar de gastarlo consiguió 100 monedas extras, ofreciéndoselo como pago por haberle prestado el dinero. Esto dejó otra vez sin palabras a la esposa, pues no pudo entender cómo es que había conseguido tanto dinero en tan poco tiempo. El prota sonrió satisfecho con su reacción y más aún porque todavía tenía en su posesión otras 50 monedas de plata. Pero antes de poder responder una voz llegó de la entrada a la zona de entrenamiento, diciendo casualmente que probablemente había ganado ese dinero apostando, conociendo su comportamiento. Esta voz le pertenecía a Li Yutang, es un hijo adoptivo de la familia del prota, su fuerza se encuentra en el rango de maestro marcial, pero en secreto siempre ha estado enamorado de la esposa del prota, y planea deshacerse de él. De hecho, él es una de las principales razones por la que la esposa pereció en la trama original. La esposa le pregunta con algo de incertidumbre al prota si acaso es verdad, pero el prota lo niega rotundamente, afirmando que consiguió ese dinero vendiendo un artículo. Incluso podían ir al mercado a corroborarlo por ellos mismos. Obviamente el hermano adoptado no le creyó, pero para su grata sorpresa su esposa decidió confiar en su palabra, diciendo que solo tomara sus 50 monedas de plata permitiéndole quedarse con el resto. Viendo la hora le dijo que era momento de ir al dormitorio. El prota accedió felizmente, levantando una ola de envidia en el hermano, jurando que esa mujer algún día sería suya. Dejando de lado los macabros pensamientos del hermano, el prota se estaba acomodando para dormir separado de la cama de su esposa, pues como sabía a pesar de estar casados por tanto tiempo nunca compartieron cama, y las veces que su personaje intentó dormir junto a su esposa, solo recibía una patada en su rostro. Pero ahora con una nueva perspectiva, el prota pensó que lo mejor sería dormir en la habitación de invitados, pues no quiere generar más cargas para su esposa. Así que tranquilamente recoge su enredón y le dice a su esposa que pasará la noche en la habitación de al lado. Esto sorprende a su esposa y no pudo evitar preguntarse para sus adentros si acaso está siendo muy dura con él, generando un cierto sentimiento de incertidumbre. Mientras el prota estaba sentado pensando que era la mejor decisión, recordó que su padre era conocido como el dios de la guerra teniendo uno de los manuscritos más raros y secretos del mundo, con el cual se podía adquirir el arte divino del sol abrasador. Pensando en sus recuerdos de la novela sabía que el manuscrito debía estar en algún lugar dentro de esa habitación y mirando un poco alrededor encontró el lugar exacto donde se mantuvo escondido por años. Aquí nos explican que las técnicas de cultivo están divididas en diferentes categorías que van desde normal, premium, alto, perfecto y sagrado, siendo el pergamino que encontró uno de categoría perfecto. Es decir, en sus manos tenía la habilidad más poderosa de toda la ciudad. Aprovechando la luz de la luna para plantar la semilla que había adquirido en el mercado, pues ésta solo crece en esas condiciones, puede aprovechar el reiki recogido por ésta. Con todo listo comienza su cultivo, pudiendo sentir cómo la energía fluye a través de todo su cuerpo,
mientras el prota estaba sentando las bases de su futuro, su esposa por otro lado lamentaba el haber hecho algo mal. Al amanecer del día siguiente, el prota está totalmente sorprendido, pues en una sola noche alcanzó el estado de maestro marcial. Esto es un gran salto en su poder, pues la diferencia entre niveles es tanta que es normal tardar años para pasar de uno a otro, pero el cruzar tan rápido le hace pensar que puede ser un genio para el cultivo. Aunque al prestar atención nota que la técnica de cultivo tiene una reacción poco común en su cuerpo, y para su mala suerte justo en ese momento ingresa a la habitación su esposa preguntando si estaba despierto, pero al ver la condición en la que se encontraba simplemente da media vuelta con el rostro sonrojado. El prota no tuvo oportunidad de explicar que no era lo que estaba pensando cuando su esposa se fue apresuradamente, pero ya no había nada que pudiera hacer al respecto. Así que mejor se concentró en lo que necesitaba desesperadamente, y eso era conseguir dinero para poder salvar la ciudad. Ahora que había usado toda la hierba lunar se dirigía al negocio de su nuevo amigo comerciante para conseguir más, cuando de pronto notó lo calmado del lugar. Sintiendo que algo no estaba bien, rápidamente activa sus sentidos y fue justo en ese momento cuando fue rodeado por varios hombres con el rostro parcialmente cubiertos, afirmando que fueron contratados para quitarle la vida. El prota de manera calmada les dice que les pagará el doble si no lo hacen y le dicen quién los contrató, pero los mercenarios no creyeron que fuera capaz de pagarles por lo que siguieron adelante con el plan. El prota solo sonríe, pues ahora que ha subido de rango era una oportunidad perfecta para probar sus nuevas habilidades, y tal como lo pensó la diferencia es muy significativa, ya que pudo mandar a volar a un hombre de un solo golpe casual. Esto levantó la sorpresa de todos los atacantes, pues según lo informado el prota solo debería de ser un guerrero marcial, pero estaba utilizando técnicas de todo un maestro marcial. Esto generó incertidumbre en los atacantes. El prota satisfecho con su nuevo poder sonríe ampliamente, y con una pose relajada les dice que podrá perdonarles la vida si le dicen quién fue el que los envió. Pero para su mala fortuna, los mercenarios una vez pasado el impacto inicial, se calman y aunque el prota es más fuerte de lo que supusieron, no significa que sea un problema, pues ellos son más y podían abrumarlo con los números. El prota al notar que su plan de asustarlos pareció fallar no le quedaban muchas opciones, cuando de repente una voz se oyó a lo lejos diciendo que no permitiría que tocaran al prota. Era nada más y nada menos que el rey ladrón del cual se había ganado el favor el día anterior. Él rápidamente pasó entre los mercenarios acabando con varios de ellos con una agilidad increíble. Al final al líder lo presionó para que admitiera quién fue el que orquestó todo esto. El mercenario asustado, rápidamente confiesa que el que los contrató fue el hermano adoptivo del prota. Él siempre suele hacer la vista gorda con sus actividades a cambio de un porcentaje de las ganancias, y fue él quien los contrató para ese trabajo. Una vez dicho eso pidió que lo perdonaran, pero el rey de los bandidos rápida y fríamente actuó separando su cabeza de su cuerpo, pues no podía arriesgarse a que le informaran al hermano adoptivo del prota que ya sabían esa información. Y de no ser porque el prota lo detuvo iría en ese mismo momento a tratar de eliminar al hermano adoptivo. El prota le dijo que en ese momento sin ninguna prueba no pueden hacer gran cosa, ya que después de todo seguía siendo el general del ejército de la ciudad. El rey bandido se disculpó por su actuar precipitado, y preguntó cuál sería su siguiente movimiento, y el prota dijo que lo único que podían hacer es hacerse asquerosamente ricos. Aprovechando los puntos clave de la ciudad podía hacer que aumentaran los activos en la ciudad generando más riqueza general en los ciudadanos promedio, y esto a su vez le quitaría poder a su hermano adoptivo. Después de eso deshacerse de él sería más fácil. El rey ladrón que reconoció la mente aguda del prota decidió una vez más arrodillarse, jurando lealtad hacia el prota, decidiendo que es el indicado para salvar a la ciudad, por lo que puede ordenarle lo que sea, y lo cumplirá al pie de la letra. El prota sonríe y le pide que se levante pues no es para tanto. Ahora más seguro de sí mismo observa su sistema, y comprueba que con los cambios realizados en la trama su aura creció 1%. Teniendo un 3 mientras que el héroe de la novela ahora tiene 97%. También notó cómo desbloqueó una nueva habilidad llamada suerte de principiante, y con esto comprendió lo ridículamente poderoso que era el héroe, pues tiene un sistema parecido al de él. Pero a la vez se siente aún más esperanzado ya que también tiene la posibilidad de crecer en igual medida. Con ese asunto zanjado se dirigen al mercado a conseguir más dinero, y fue con su nuevo amigo comerciante.
Esta vez le está vendiendo diferentes artículos de alta calidad, obviamente todos comprados con ayuda del sistema. Entre las cosas que le ofrecía estaban azúcar, sal y algunas especias. Pero ante la mención de la sal, el comerciante rápidamente cambió su rostro y le sugirió que guardara eso rápidamente, ya que la sal es considerada contrabando ilegal. El prota al escuchar esto recordó que en la antigüedad la sal era un artículo extremadamente valioso, por lo que no se podía comerciar de forma convencional. Agradeció por el recordatorio, pero lamentablemente para él, una persona escondida parecida a un ninja estuvo escuchando todo al respecto, y con la información de que el prota contrabandeaba sal, murmuraba lo acabado que estaba. El prota, tratando de tener más cuidado, le mostró unas cajas llenas con botellas de alcohol, pero esto volvió a sorprender al comerciante, pues las botellas de vidrio en las que estaban eran extremadamente raras. El prota, sudando por su segundo descuido, lamentó no recordar estos pequeños detalles, pues en esa época no se fabricaba tanto vidrio y la cantidad que tenía pareciera ser demasiado. Pero antes de poder decir algo más, el comerciante rápidamente accedió a comprar todo, y haciendo unos cálculos le ofreció 80,000 monedas por la mercancía, pero además por los objetos extra le ofrece 100,000 de plata por todo. El prota por fuera mantenía una cara estoica, pero por dentro está eufórico, ya que nunca había visto tanto dinero en su vida. Con eso dicho, el comerciante le ofreció la suma dentro de un brazalete espacial, un artefacto especial en el cual al administrar un poco de energía puede acceder al contenido. El prota, aunque por fin está encaminándose en la dirección correcta, aún así, se siente un poco abrumado, porque sabe que el héroe de la novela pertenece a una de las sectas más poderosas, teniendo a su disposición todo tipo de artículos de primera calidad. Volviendo al presente, le dice a su amigo comerciante que necesita conseguir herramientas mágicas. El comerciante, con una sonrisa característica, le asegura que conoce a alguien que puede venderle ese tipo de cosas. Incluso podría comprar esclavos, recomendándole una raza en específico. Al poco tiempo llegan a un gran mercado donde se comercian diferentes productos, entre ellos los mencionados por el comerciante. El prota, al ver con sus propios ojos su entorno, comienza a sentirse mal por haber descrito tal escenario. Sin embargo, es un hecho que este tipo de actividades eran de lo más común en la antigüedad, incluso en su antiguo mundo. Mientras se lamentaba internamente, logra ver el nombre del mercado, sorprendiéndose, pues es un mercado en el que el héroe pudo adquirir diversos artículos de alta calidad. Desplazando su repulsión inicial, incluso considera la opción de comprar a un esclavo para ayudarlo en su camino. Al poco de pensar en esto, el comerciante que dirige el mercado se acerca preguntando en qué lo podía ayudar. El prota lo reconoció de inmediato y sabía que, aunque maneja buenos productos, seguirá siendo un dolor de cabeza, por lo que sabe que tendrá que regatear por los precios. Resignándose, comienzan a caminar entre las mercancías. Así fue hasta llegar al lado de una jaula que llamó la atención del prota. Observando a una chica prácticamente debilitada en un estado crítico, preguntó por ella, y el vendedor dice con una cara disgustada que es un producto que le ha estado dando problemas, pues por su condición nadie la quiere comprar. El prota, al ver una oportunidad, llega a un trato justo con el vendedor y se lleva a la chica con él, beneficiando de esta forma al vendedor al deshacerse de un producto de mala calidad y ganándose una buena imagen ante el vendedor. El prota lo primero que hace una vez teniendo la propiedad de la chica es darle de comer una píldora algo extraña. La chica, resignada, llegó a pensar que la razón por la que la compró el prota es para tenerla como conejillo de indias. Pero lejos de lo que pensaba, la píldora curó todas las heridas y el sentimiento de fatiga que la atormentaban. Al ver que se encontraba mejor, el prota le ofreció la mano diciéndole que era momento de regresar a casa. Estas palabras sorprendieron a la chica, pues nunca llegó a pensar que ella podría tener un lugar al cual llamar hogar, pero el momento no duró mucho, porque de la nada llegó una voz de un joven molesto que le gritaba al prota, exigiendo que dejara en paz a la chica, desenfundando su espada listo para atacar. Este hombre joven contenía un aire arrogante. El prota no pudo reconocer de quién se trataba, por lo que se giró y preguntó quién rayos era. El hombre, de una forma totalmente ególatra, arrogante y sin sentido del decoro, dijo su nombre afirmando que se convertirá en el soberano marcial más fuerte de la historia. El prota, al escuchar el nombre, supo inmediatamente que se trataba del héroe de la novela, pero ahora viéndolo en vivo solo parecía un gran payaso. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para analizarlo, porque de repente se vio apuntado por la punta de la espada del héroe.
Este le dice que mientras pasaba por la zona escuchó que el esposo parásito de la ciudad estaba buscando una acompañante, por lo que vino a detenerlo en nombre de la justicia. El prota se quedó momentáneamente sin palabras al ver lo absurdo del propio héroe de su novela, por lo que la primera en hablar fue precisamente la chica en su espalda, la cual defendió al prota diciendo que esas son solo tonterías, porque incluso curó sus heridas. El héroe solo se enojó, diciendo que el prota le había lavado el cerebro, así que tomó la decisión de deshacerse del prota y salvar a la chica. Afortunadamente el prota pudo esquivar el primer ataque, pero aún así seguía siendo muy peligroso, por lo que le dijo a la chica que se mantuviera detrás. El héroe, pareciendo fuera de control y sin capacidad de razonar, siguió atacando al prota. Por suerte el prota había entrenado un poco la noche anterior, y con su nuevo nivel de cultivo fue capaz de repeler hasta cierto punto los ataques entrantes. Aún así, resultó un poco lastimado, así que tratando de hacer un último intento de razonar, le reclama al héroe por el comportamiento ridículo. Después de todo es la primera vez que se ven y al parecer ya quiere erradicarlo, además de que incluso quiere llevarse a la fuerza a la chica. ¿Qué clase de héroe es ese? El héroe, al escuchar la verdad, baja la guardia momentáneamente y el prota aprovecha para asestar un golpe arrojándolo al suelo, pero el héroe, después de todo siendo el elegido por el universo, se levanta y despierta el poder de su linaje para prepararse para la segunda ronda en contra del prota. El prota se gira con la muchacha y le pide que busque a un hombre con una cicatriz en la cara, refiriéndose al rey de los ladrones, el cual había ido a ver el mercado junto con el amigo comerciante del prota. La chica accede y corre rápidamente, mientras el prota se ocupaba del héroe, esperando que la chica no decidiera abandonarlo en ese momento, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en esas cosas porque el héroe atacó con todo lo que tenía. Y justo cuando estaba a punto de asestar un ataque fatal, fue detenido por alguien que parecía ser de su propia secta, llegando en el momento clave preguntando qué es lo que estaba pasando. El héroe rápidamente se refiere a él como Maestro Li, indicando que es un superior de él en la secta, y al parecer pudo reconocer perfectamente al prota, mencionando su nombre con intriga. De esta manera el Maestro Li se disculpa por los problemas ocasionados por el héroe, ofreciendo una píldora medicinal de la secta Shen Yuan como compensación por lo sucedido. La vista de esta acción fue recibida con disgusto por parte del héroe de la novela, pero al ser de menor rango que el Maestro Li no pudo decir nada al respecto. Por su parte el prota gustosamente acepta el regalo entablando una breve plática con el Maestro Li. Internamente estaba totalmente complacido por este encuentro, pues este Maestro Li es también uno de los villanos principales dentro de la novela, por lo que sintió cierta sinergia, la tal llamada camaradería entre villanos. Sacándolo de sus pensamientos, llegó corriendo a su lado el rey de los ladrones seguido de la mujer que acababa de conocer, revelando el fantástico hecho de que no escapó a pesar de tener la oportunidad. El rey de los ladrones rápidamente se posiciona de manera protectora frente al prota, listo para enfrentarse a quien sea necesario, pero el prota rápidamente lo calma asegurando que la situación se ha resuelto. Por su parte, la presencia de tal figura levantó la sorpresa interna del Maestro Li, pues se dio cuenta que subestimó el alcance de las conexiones del prota, tomando nota mental. El héroe, sin comprender gran cosa de la situación, solo estaba haciendo una rabieta al no poder ejercer su sentido de la justicia, exigiendo a su Maestro Li que le permita seguir en vez de regresar de esa forma deshonrosa a la secta. Ante esto el Maestro Li solo suspira, volviendo a lamentar el comportamiento de su menor. El prota aprovecha la situación para burlarse un poco del héroe. Y con esas últimas interacciones el Maestro Li llevó a rastras al héroe de regreso a la secta. Mientras el prota los veía retirarse, de repente se puso serio al saber que necesita entrenar duro urgentemente, pues se niega a arriesgarse y a quedar tan vulnerable en una situación tan poco favorable de nuevo. De repente la chica lo sujeta del brazo y con un toque de preocupación le pregunta al prota si es que se encuentra herido en algún lugar. El prota solo sonríe ante la preocupación de la chica, y con una sonrisa le pregunta su nombre. Pero se llevó la sorpresa de que ella respondió que no tenía ninguno, por lo que el prota decidió nombrarla Yun Sue, esto lleno de un sentimiento cálido a Sue, pues nunca había recibido un trato tan bueno. El rey de los ladrones estaba algo preocupado por el héroe, pues le parecía muy sospechoso. Se acerca al prota preguntando qué hacer a continuación, pero este desestima sus preocupaciones indicando que, de hecho, se pueden aprovechar de la situación para verse beneficiados,
además de que mencionó que ahora se consideran hermanos por lo que puede llamarlo de una manera más informal. El rey de los ladrones asiente felizmente a su manera, admirando la mente ágil del prota para adaptarse a la situación sin la menor vacilación. Fue en ese momento que la idea de comprobar el nivel del aura con respecto al héroe le regresó a la mente del prota. Y activando su sistema pudo ver cómo efectivamente su aura había sufrido un incremento, teniendo ahora un total de 4.5% con respecto al 95.5% del aura del héroe. Esto llenó de satisfacción al prota, pues, aunque sea un paso a la vez, cada vez se va acercando más a su objetivo. Dejando eso a un lado, se dirigieron al camino para encontrarse con su amigo comerciante, para ver los artefactos mágicos que había reunido para él. Los artículos eran variados y en su mayoría algo inútiles, pero entre ellos el prota pudo encontrar verdaderos artículos con potencial. Uno de ellos fue señalado por su ahora nombrado hermano rey de los ladrones. El prota supo aprovechar la opinión de los ojos agudos de su acompañante y decide hablar con el vendedor, preguntando curiosamente por el precio de unas pequeñas frutas de color naranja. El vendedor felizmente las promociona como la fruta Sueling, indicando que cada una tiene un costo de 1000 monedas de plata, pero si se lleva las 6 disponibles en el local se las dejaría por 5000 monedas de plata. Aunque este precio es totalmente escandaloso y dejaría a más de uno sin ánimos de seguir con la discusión, el prota no se inmutó en lo absoluto y decidió comprarlas, sugiriendo al vendedor que le dé como regalo una pequeña daga de apariencia simple que se encontraba a un costado. El vendedor, que ve la posibilidad de dinero fácil, rápidamente aceptó la pequeña petición del prota, acomodando la mercancía y entregándoselos. Un momento después, de camino a la salida del mercado, Sue preguntó acerca del por qué compró unas frutas tan caras. El prota, sonriendo, le indicó que en realidad el verdadero tesoro no eran las frutas sino la pequeña daga que ahora se encontraba en las manos del rey ladrón, pues este con un rápido movimiento separó la daga de la base, revelando un rastro de energía que rápidamente comenzó a girar rodeando las puntas de sus dedos. Esa era nada más y nada menos que una cuchilla Rao Zero, una de las mejores 10 cuchillas que se creían extintas. El prota estuvo totalmente satisfecho al poder conseguir varias cosas útiles en este viaje al mercado, ganando también un aumento en su aura de antagonista. Con una sonrisa le indica al rey ladrón que puede quedarse con la cuchilla como un regalo, ganándose aún más favor de parte de él. Con un agradecimiento sincero se despidió, desapareciendo en una ráfaga en menos de un segundo. Por su parte, el prota le ofrece un conjunto de ropa y las frutas recién compradas a Sue. Aquellas frutas no tan especiales como la cuchilla aún servirían para fortalecer las defensas de Sue. Este gentil acto conmovió a Sue al borde de las lágrimas, no sabiendo cómo agradecer al prota. Pero el prota solo sonreía, feliz de cómo iban las cosas, pues la Sue ante él realmente sería la que se convertiría en la demonio de hielo. Ahora, con todo esto ganado, se dirigieron a su hogar, y al llegar rápidamente se encontraron con su esposa, la cual dijo que no podía traer mujeres porque sí a la mansión, pero el prota respondió que ella sería su nueva sirvienta personal. Esto extrañó a la esposa, pues la mansión ya tenía a muchas sirvientas, pero el prota ya tenía una respuesta para eso, indicando que, aunque efectivamente había muchas sirvientas, ninguna le era leal a él, todas eran de ella. La esposa, al principio algo reacia a aceptar a una mujer nueva en la mansión, se detuvo abruptamente al ver la sinceridad y la inocencia en el rostro de Sue, apartando la cara diciendo que podía hacer lo que quisiera. Pero antes de que se pudiera ir, el prota le mostró que también ganó 1000 monedas de plata ese día. Estas palabras sí fueron toda una sorpresa para la esposa, pues esa cantidad no era para nada insignificante. Y en tan poco tiempo, teniendo en cuenta la reputación del personaje del prota, incluso temió que lo hubiera robado. El prota negó rápidamente esta acusación y se vio obligado a inventar una excusa superficial para poder justificar la cantidad de dinero que generó en tan poco tiempo. Un poco frustrada, su esposa le remarcó las palabras que había dicho hace unos días, en las cuales afirmaba que quería que la ciudad prosperara. El prota, ante un tema de tan vital importancia, dejó ver un poco de su verdadera personalidad, explicando que, aunque ese es el caso, por desgracia no puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Ella en especial debería saber lo difícil que es eso. Esta expresión y palabras convencieron todavía más a la esposa de que efectivamente su esposo había cambiado. Suavizándose ante esta idea, muestra una leve sonrisa y decide dejar de lado el asunto del dinero, preguntando tímidamente si planea dormir de nuevo en el cuarto de huéspedes.
El prota con una sonrisa insensible afirma que así será a partir de ahora, pidiéndole que les indique a sus criadas que le preparen una habitación a Sue. Su esposa ante esto se giró molesta diciendo que puede hacer lo que quiera. El prota entendiendo la molestia, pero sin poder hacer nada al respecto por el momento, simplemente sonríe algo culpable, pero se decide a seguir con sus planes. Pasando a la noche, el prota se dirige a la habitación de Sue para entregarle la fruta que se había adquirido en el mercado, la cual al parecer había olvidado, pero cuando llegó a la habitación se llevó la sorpresa de encontrar a Sue a medio baño. El prota por fuera trató de disimular su sorpresa, queriendo parecer tranquilo, pero la sangre de su nariz lo delataba. Aún así, con los ojos cerrados le dijo a Sue que puede vestirse, pero ella algo sonrojada le asegura que como él le salvó la vida, no le importaría que la viera, pudiendo hacer cualquier cosa por él. El prota ignoró estas palabras y pasó a lo más importante pidiéndole que comiera las frutas que ayudarían a fortalecer su sistema. Sue accedió y sin pensarlo mucho mordió una hasta comerla por completo. Esto sorprendió internamente al prota, pues esta fruta se caracteriza por tener la cáscara tan dura como el acero. Y que Sue pueda morderla sin complicaciones es digno de quien sería conocida como el demonio helado. Dejando esos pensamientos de lado simplemente sonríe y se despide de ella, saliendo de la habitación. De vuelta en el cuarto de invitados, el prota se pone a estudiar diligentemente, recordando que el linaje de su padre era muy poderoso a casi un nivel legendario, pero por otro lado no tenía ni idea de cuál era el linaje de su madre. A pesar de ser el autor de la novela, ahora que esto es un mundo real, hay demasiadas cosas de las que no tiene conocimiento. Ahora ya no es solo un mundo ficticio de su imaginación, sino que se convirtió en un mundo real con personas y un trasfondo real. Comprendiendo de nuevo la diferencia entre los niveles de las técnicas entre él y el héroe de la novela, se deprime nuevamente, pues es cada vez más difícil imaginar cómo se supone que se tiene que acercar a eso. Pero en medio de sus lamentaciones recuerda que hay una forma de cambiar su linaje, ya que aún no ha despertado por completo. Todavía tenía una oportunidad. Aprovecharía una oportunidad que estaba pensada originalmente para el héroe. El proceso consistía en encontrar a un monstruo poderoso y usarlo para reemplazar su linaje. Recuerda que en las afueras de la ciudad hay una tumba en la cual podría probar suerte. Mientras el prota estaba planeando su siguiente movimiento, en la oscuridad de la noche llegaron las sirvientas de la esposa a la habitación de Sue, tratando de intimidarla por estar asociada al prota, golpeándola entre todas mientras se burlaban del prota. En medio de su aparente diversión, llegó corriendo otra sirvienta con lo que parecen ser buenas noticias para ellas, al decir que al parecer el prota parece tener problemas, y lo que fue una buena noticia para las sirvientas, para Sue fue motivo de preocupación. Mientras en la habitación del prota, llegó a interrumpir su hermanastro junto con la guardia de la ciudad, acusándolo de contrabandear sal por la ciudad. El prota sin perder la calma supuso que alguno de sus hombres lo habría visto la primera vez que habló con su amigo comerciante. Aún así, sin cambiar de expresión le preguntó si acaso tenía pruebas de eso, pero el hermanastro sonríe y dice que efectivamente así es, mostrándole al prota que a sus espaldas había varios hombres cargando varios costales de sal, terminando por arrodillarse mientras se dirigían al prota como si fuera su jefe, diciendo que los descubrieron. Tal conmoción hizo que su esposa llegara corriendo, preguntando por lo que estaba pasando, y fue cuando el hermanastro aprovechó para incriminar al prota enfrente de su esposa. Tal vista fue suficiente para que la esposa se comenzara a sentir decepcionada del prota. El prota por su parte sabía que todo era una trampa orquestada por su hermanastro, pero eso ahora no importaba. Lo que necesitaba era pensar en la mejor manera de salir de tal situación. Aunque algo presionado no se sentía solo, pues Sue rápidamente apoyó al prota gritando que él no necesita hacer tales cosas, pues es un hombre muy listo. Pero las personas alrededor que escucharon eso, sobre todo las criadas, simplemente estallaron en risas y se burlaron. En ese momento el prota supo lo que tenía que hacer, y de una manera ágil sacó del anillo de almacenamiento mostrando las riquezas obtenidas junto a una botella de vidrio. El prota de una manera calmada asegura que Sue no miente. Después de todo él no necesita vender sal para ganar dinero, mostrando en una mano una botella de vidrio, dejando mudas a las personas que se reían y sobre todo dejando a su esposa totalmente sorprendida. El prota con una sonrisa asegura que es gracias a las botellas de vidrio que ganó todo el dinero que pueden ver y al poder hacerse asquerosamente rico con las botellas de vidrio,
No tendría sentido arriesgarse a contrabandear sal. Esto sacó de sus casillas al hermanastro, pues dijo que no hay forma de que importara tantas botellas por él mismo, pero antes de que pudiera seguir con su arrebato, el prota se acerca rápidamente, y una vez cerca le dice que él tiene una muy amplia red de contactos, por lo que es inútil tratar de seguir incriminándolo. Este repentino acercamiento de parte del prota junto con la actitud desafiante y aguda, diferente totalmente de la apariencia y perfil de tonto de siempre, sorprendió tanto al hermanastro que se quedó mudo de la sorpresa. Su esposa pregunta todavía sorprendida porque no le había contado antes cuando le dio el dinero, pero el prota con un suspiro le preguntó si acaso le hubiera creído, aunque no la culpa, sabe que no tiene una buena opinión de él. Pero el hermanastro saliendo de su sorpresa inicial y con una creciente ira argumenta que eso no prueba nada, y justo cuando estaba por volver a incriminar al prota, llegó como un rayo de luz en la oscuridad el amigo comerciante acompañado de un comerciante oficial de sal. Diciendo que él puede demostrarlo, al llegar se presentó, diciendo que es un comerciante y amigo del prota, habiendo escuchado que estaba en problemas rápidamente se apresuró en su ayuda. El comerciante de sal dio su testimonio acerca de cómo uno de los supuestos hombres que estaban trabajando para el prota se había acercado hace unos días y comprado 10 sacos de sal. Esto indicaba que los sacos de sal que supuestamente estaban contrabandeando en realidad fueron comprados, lo que significa que las personas que supuestamente estaban ayudando al prota a robar la sal, en realidad lo estaban incriminando descaradamente. Pero el hombre al que se había expuesto rápidamente comenzó a decir que no fue él, y justo cuando estaba a punto de decir quién fue el que planeó todo, el hermanastro totalmente furioso los decapitó a todos de un movimiento. La esposa sorprendida por tal arrebato preguntó por qué hizo tal cosa, pues ahora no saben quién fue el que planeó todo, pero el hermanastro simplemente dice que perdió el control de sus emociones pues su querido hermano pequeño fue acusado injustamente por culpa de ellos. Y con una sonrisa totalmente cínica, apoyó su mano en el hombro del prota disculpándose por el malentendido. El prota simplemente se impresionaba por lo escoria que era este personaje, pues no dudó en lo más mínimo deshacerse de aquellos a los que había contratado. Terminando el asunto, el prota alegremente agradeció a su amigo comerciante, pues esta vez lo había salvado de todo un dolor de cabeza, y justo cuando lo invitó a tomar algo como gesto de gratitud, su esposa lo detiene, tratando de disculparse por haberlo malinterpretado. Pero el prota simplemente sigue su camino indicando que no es problema, después de todo ya está acostumbrado, sin ser esta la primera vez, saliendo felizmente junto a los comerciantes y a Sue, dejando a la esposa con una sensación solitaria y de culpa. Al poco tiempo de salir de la mansión apareció el rey ladrón, sorprendiendo gratamente al prota, y el comerciante le dice que fue él quien lo llamó para ayudarlo. El prota se alegra de tener a tan buenos amigos a su lado, pero el rey ladrón con un tono molesto le dice al prota que se tienen que deshacer de su hermanastro. El prota simplemente agitando su mano le dice que se calme un poco, pues si lo hacen ahora será demasiado sospechoso, pero por dentro piensa que no es la primera vez que intenta meterse con él, por lo que le regresará el favor. Mostrando una actitud relajada y amigable los invita a todos a beber, todos emocionados aceptan gustosos, en eso el prota se acerca colocando su mano en la cabeza de Sue, diciéndole que se enteró que fue acosada por las criadas de su esposa, por lo que le pregunta si se encuentra bien. Sue se sorprendió de que el prota lo supiera por lo que le pregunta al respecto. El prota un poco melancólico le dice que ellas lo odian y odian todo lo relacionado con él, por lo que no es muy difícil suponer tales cosas. Aún así, se asegurará de que no vuelva a suceder. Diciendo eso, rápidamente corre dejándola para unirse con los chicos para disfrutar de la noche. Una vez entrados en copas, o por lo menos el resto, el prota puso de excusa ir al baño, pero en realidad fue a buscar a Bailón, la cual es la esposa del general, o sea de su hermanastro. Con un poco de ingenio hizo que le permitieran el paso hacia donde se quedaba. Una vez en la puerta saludó alegremente como si hacía tiempo no viera a un conocido, pero Bailón no lo tomó así, pues inmediatamente se giró exigiéndole que se largara o llamaría a los guardias. El prota pareciendo haber esperado tal respuesta, simplemente sonríe mientras se encoge de hombros, diciendo unas palabras que dejarían sorprendida a Bailón, pues se trataba de su hermano. El prota no solo sabía que tenía un hermano que estaba buscando desesperadamente, sino que también sabía dónde estaba. Al principio Bailón trató de negar lo que decía el prota, porque no tenía sentido.
Después de todo, el general mismo lo ha buscado por 3 años, pero no se han obtenido resultados. El prota le dice que no solo él sabe dónde está, sino que el general mismo también lo sabe, pero no ha dicho nada porque teme que si lo dice dejara de recibir su ayuda. Dejando claro que, si de verdad el general quisiera ayudarla, ya habría pagado el rescate de 3.000 monedas de plata, no habiendo forma de que no tenga ese dinero. El prota no necesitó decir nada más para que Bai Long se acercara rápidamente rogando para que le diga más acerca de su hermano. El prota no deja suspenso y dice rápidamente que el hermano que tanto tiempo ha estado buscando se encuentra en el cementerio a 5 kilómetros de distancia. Esto dejó completamente conmocionada a Bai Long, pero el prota le aseguró que esa es la realidad. Después de consolar un poco a la devastada mujer, le dice que si quiere pruebas se puede reunir con él mañana en el cementerio, pero si decide no creer en él, es libre de hacer lo que quiera. Al día siguiente en el cementerio, como lo supuso el prota, Bai Long se presentó sin falta. Él ya estaba ahí junto a Sue y el rey ladrón. Bai Long se acercó preguntando por la prueba, y el prota mostró un esqueleto en el suelo. La vista de esto horrorizó a Bai Long, pues, aunque sea solo un esqueleto, fue capaz de identificar a su hermano por la condición especial que tenía en la pierna, mientras ella contenía las lágrimas. El prota comienza a decir que por la herida del cuello pudieron ser 3 personas. Lan Meng, el general, o el líder de los bandidos. Bai Long se sorprendió al escuchar el nombre del general entre las posibles opciones, por lo que preguntó por qué sospechan de él. El prota le preguntó si acaso no hace mucho le había dado el collar de su hermano, por lo que ahora con este conocimiento y viendo el estado de su hermano es más que sospechoso. Estas palabras helaron la sangre de Bai Long, pues ahora un peso de culpabilidad la invade. Pero el prota, sin poder hacer nada al respecto, solo le ofreció consuelo en forma de posibilidad de venganza. Bai Long, al escuchar esto, rápidamente accede a ayudarlos, preguntando qué es lo que tiene que hacer. El prota le dice que es simple. Solo tiene que mirar el registro de los movimientos y trabajos de los bandidos contratados por él. Con eso en su poder será fácil para el grupo del prota exponer al hermanastro y de esa forma deshacerse de él. El rey ladrón le indica que si encuentra algo útil puede dejar una nota en su ventana y él informará al prota. Bai Long rápidamente está de acuerdo y cada uno continuó su camino. El prota, sintiendo que, aunque lento pero seguro, está avanzando para conseguir sus objetivos, ahora que este asunto está en marcha, es buen momento de comenzar a ayudar a las personas que habitan en la ciudad. De esa forma, en el centro de la ciudad se organizaron para ofrecer trabajo a 1.000 personas, el cual sería recompensado con una bolsa de harina de arroz de 7 kilogramos por día. Esto sorprendió a las personas, pues como es tiempo de escasez, esa era una muy buena paga. Algo incrédulos al inicio, pidieron parte del pago por adelantado, pero el prota no tuvo problemas y sirvió la recompensa a las personas interesadas, las cuales eran cada vez más y más. El trabajo era simple, ya que tenían que ayudar a cultivar en los suburbios que estaban a 5 kilómetros de la ciudad. Después de organizar a las personas, el prota estaba un poco exhausto, pero sintió que valió la pena. Su amigo el rey ladrón, a un lado de él, le da ánimos asegurándole que de esta manera ya no tendrá que depender de su esposa, por lo menos en lo que respecta a mano de obra. El prota, limpiando su sudor, comienza a pensar en su esposa, diciendo que es una mujer tan hermosa como bondadosa, por lo que no quiere ser una carga para ella, así que de esa manera se esforzará para conseguir sus objetivos. Además, internamente el prota reflexionaba cómo ella fue la única que en la historia original ayudó a su personaje hasta el final. Tal dedicación y bondad no puede quedar sin gratitud. Lo que el prota no se dio cuenta es que su esposa estaba observando escondida entre la multitud de personas, por lo que pasó desapercibida, pero aún así pudo escuchar las palabras del prota, sonrojándola, quejándose de que el prota diga cosas tan embarazosas, pero por dentro estaba complacida. Y al ver todo lo que se estaba montando, en su interior sabía que el prota de hecho había cambiado. El tiempo pasó rápidamente y de esa forma pasaron 3 días, justo cuando el prota pensaba que sería bueno el ir a supervisar el trabajo de la gente. El rey ladrón salta a la habitación del prota por la ventana informando malas noticias, diciendo que Sue, la cual estaba en la zona de trabajo, fue secuestrada por bandidos. El prota, al escuchar esta noticia, rápidamente se movilizó dirigiéndose al lugar. Una vez ahí encontró varios cuerpos de bandidos, y los trabajadores que había contratado se acercaron contando cómo no pudieron hacer nada para evitar el secuestro de Sue. Justo en ese momento llegó montada a caballo su esposa.
el hermanastro y algunas personas más, para saber qué es lo que había pasado. El prota fue tajante y les contó el secuestro de Sue. El hermanastro de inmediato culpó a los bandidos de la zona, pero internamente estaba frustrado, pues había contratado a los bandidos para que se deshicieran del prota, no para secuestrar a esa criada. El prota, que contiene toda su furia, aseguró ir a rescatarla y devolverles el favor, pero su esposa no estaba de acuerdo. Después de todo, es muy arriesgado el ir, tratando de convencerlo que Sue solo era una criada, por lo que no valía la pena el riesgo. El prota, sin voltear a ver a su esposa, le confirma que de hecho es una criada, pero es la única que nunca dudó de él y siempre estuvo a su lado, por lo que definitivamente la salvará. Pero antes de que el prota se lanzara de cabeza en contra de los bandidos, el rey de los ladrones lo detiene, observando un detalle en el estado de los cuerpos de los bandidos, pues definitivamente no fueron liquidados por la gente que contrataron para trabajar las tierras. Al observar más de cerca, notó que las heridas son hechas por el rey del veneno. El hermanastro, que al inicio no había prestado atención, pregunta por la identidad del rey de los ladrones. Pero cuando éste se giró para verlo a los ojos, la cicatriz en su frente hizo que lo identificara, causando al hermanastro un impacto tal que se quedó mudo en el momento. El rey de los ladrones le dice al prota que probablemente esto es culpa de él, pues si fue el rey del veneno el responsable, definitivamente están ahí por él y su esposa, preguntándose cómo es que lo encontraron tan rápido. Por su parte, el hermanastro culpa al prota responsabilizándolo por todo, así que él tendrá que resolverlo por sí mismo, y justo cuando el rey de los ladrones trató de asumir la responsabilidad, el prota no lo dejó solo, y declaró que juntos se encargarían de esto. Por su parte, su esposa no entendía por qué esa doncella era tan importante para él, pero a su espalda la jefa de sus criadas no pudo evitar burlarse del prota llamándolo basura, diciendo que no tiene oportunidad alguna. La esposa, al escuchar tales palabras, rápidamente abofetea a la criada regañándola por tales comentarios. Después de todo, estaba hablando de su esposo, y no permitiría que hablen así de él, diciendo esto con una ola de ira creciendo en su interior. La criada no le quedó más opción que cohibirse y disculparse rápidamente. La esposa no se quedó por mucho tiempo y se giró para perseguir al prota y al rey de los ladrones, que ya se habían puesto en marcha. Atrás quedaron la jefa de criadas, el hermanastro y su gente, el cual no desaprovechó la oportunidad para acercarse a la jefa de criadas de la esposa del prota, ofreciéndole un trato a cambio de beneficiarse, al punto incluso de convertirla en una de sus concubinas, todo a cambio de que lo ayude con algo. Hasta aquí la primera parte de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.